Bien, chicos, buenas noches. Bien, ahora tengo una dinámica un toque diferente. Quiero empezar con ustedes a tomarles un pequeño quizzes. No sé si es que tendrán un dispositivo a la mano. El quizzes, si es que alguno no sabe, es básicamente como un Kahoot, eh, pero ya no necesitan, o sea, ver la proyección y ver lo otro, sino ya es desde su propio dispositivo, es como un pequeño test. Así que sí, les voy a pasar el link para que se puedan unir y me avisan ya. A ver. Ya, sí, sería este. Bien, chicos, entonces necesito que me ingresen a este link de acá y me avisan ya cuando ya estén todos. De todas formas, solamente tienen que poner su nombre y ya. Son preguntas fáciles, no se preocupen. Es sobre las fases y al final también les voy a tomar el mismo para que podamos ver qué tanto conocimiento hemos adquirido. Bien, me faltan dos personitas. Ya, ahora me falta una personita. Yo creo que hay algunos que recién se están incorporando. Les voy a dejar acá nuevamente el quizzes. Es un pequeño test. No va a tomar mucho tiempo tampoco, pero es para saber qué tanto conocimiento tienen actualmente y poder saber en qué puedo reforzar y tal. Me avisan. Bien, creo que ya estamos. Un segundo. 5, 6, 7, 8. Sí, ya estamos. Perfecto. Le voy a dar clic a Start. Bien, empiecen.
Chicos, me parece que ya terminaron. ¿O falta alguien? Creo que sí terminaron. Si es que alguien falta, porfa avísenme. Me lo voy a finalizar, creo. Ya. A ver. Entonces esas han sido algunas preguntitas. Bien, ahorita voy a proyectar para poder explicar, ¿no? Más que nada, lo de las respuestas y tal. A ver. Ya. Bueno, acá están los ganadores. Me parece que acá estaba también lo de las respuestas. Sí, acá está. Vamos a ir a las preguntas, ¿ya? En esta, como podrán observar, la correcta era todo lo anterior, ¿no? Porque la mitosis va a ser aquella forma de crecimiento y desarrollo de un individuo pluricelular. Acá se veía de todas formas en la imagen que se da mediante una duplicación del ADN, porque más que nada su función va a ser más proliferativa, va a ser la de poder duplicar. En cambio, la meiosis va a ser la reductora, ¿ok? Después, también es la forma de poder obtener dos células hijas con igual número de cromosomas, por la teoría de las células madre y las células hija, que tienen que tener el mismo contenido genético, como se acordarán. Y también es la forma de división del huevo fecundado en animales. O sea, era todo lo anterior, acá, ¿ok? Creo que esa sí la lograron hacer muy bien. En la parte de acá era en qué fase mitótica la cromatina se condensa formando los cromosomas. Era la profase, ¿ya? Ahorita les voy a proyectar también la presentación donde voy a explicar un poco mejor acerca de las fases, así que no me quiero adentrar mucho en eso por lo pronto. Bien, la otra era en la profase mitótica, y en la profase precisamente era donde se condensa la cromatina para poder formar los cromosomas. Ok, me parece que acá también aparecía. Los cromosomas comienzan a condensarse. Acá estaba mal porque dice desaparece el uso acromático. Ok, y en verdad el uso mitótico va a empezar a formarse. Acá dice que reaparece el nucleolo, pero acá dice que el nucleolo desaparece. Lo podrían haber sacado también por el cuadrito, pero sí, esta era la correcta. Después, ¿en qué fase del ciclo celular tiene lugar la replicación del ADN? Sería en la síntesis o en la fase S, ¿verdad? Acá, una de las etapas de la mitosis es la anafase, por supuesto que sí. Ahorita voy a, como les comentó, explicarles un poco mejor con el cuadro, cuáles son las fases de la mitosis: anafase, telofase, metafase y profase. ¿Ya? Porque acuérdense que profase 1 ya va a ser de la meiosis, al igual que la profase 2, ¿no? La mitosis se da en las células somáticas que dan origen a las células sexuales. Era falso, ¿no? Ahorita les voy a explicar mejor. Un momento. Un acontecimiento exclusivo de la meiosis es el intercambio de la información genética, porque la duplicación también se da en la mitosis, al igual que los cromosomas duplicados, ¿no? Y la separación de cromatíes también se da en la mitosis. Al finalizar la meiosis, ¿qué se obtiene? 4 células hijas haploides, ¿no? Porque va a empezar desde las diploides y se van a convertir en las haploides. Esto era relacionado a lo de la recombinación. Y también se basa en que, más que nada, los gametos de los padres van a ser los que van a producir esto, ¿no? Se van 3 gametos a... O sea, son 3 gametos de la madre y 3 gametos del padre.
En la meiosis, en la fase 1, a cada polo de la célula emigran N cromosomas con 2 cromátidas. ¿Ya? Y porque acuérdense que va a pasar en la meiosis de 2N a N. ¿Ya? ¿Cuál fase de la meiosis representa esto? A ver, acá nos dicen que va a haber una tetrada con cromosomas homólogos apareados con 2 cromátides cada uno. Y que se va a encontrar principalmente lo del sitio de entrecruzamiento. Eso sería en la fase 1, ¿verdad? Porque estaría empezando recién. Luego, la meiosis es una parte del ciclo celular de las células somáticas. Eso sería falso. Porque las células somáticas estaría relacionada con la mitosis, ¿no? Este del 25%, honestamente dudo mucho que les tomen, así que felicidades igual a los que la acertaron, pero esta es como un dato, ¿no? Más que nada. Luego, las células germinales pueden dar lugar a otras células germinales y a gametos. Eso sí era verdadero. Acuérdense que las células germinales son aquellas relacionadas con la meiosis, además, ¿no? ¿En qué fase se ven las células hijas separadas? Eso se va a dar en la citocinesis. Me parece que esto de las fases igual sí lo tienen claro, pero a ver, vamos a compartirles de una vez lo del PPT. A ver. Un segundo. Estoy acá en presentación. Presentar. Pestaña. Acá. Bien, no lo voy a comenzar a presentar. Ok. Bien. Entonces, como bien sabrán, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el ciclo celular, principalmente, y les voy a comenzar a dar algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien me podría ayudar a definir lo que es una mitosis y una meiosis? ¿O cuál es su principal objetivo de cada una? O a ver, se los pongo de esta manera. ¿Cuál sería la principal diferencia entre una mitosis y una meiosis? No sé si es que me podría ayudar en este caso. A ver, si no hay ningún participante, voy a llamar a Dedocracia. A ver. Nicolás. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes la principal diferencia entre una mitosis y una meiosis? Mitosis se da en células somáticas y busca la división, ¿no? Y cuando se habla de mitosis, se toca el tema de células diploides, ¿no? En cambio, en meiosis ocurre una función reduccional en la primera meiosis y en la segunda ecuacional, el cual se trabaja de diploides a haploides, ¿no? Por eso creo que es reduccional. Ya, sí. Lo principal es que la mitosis se va a encargar de poder duplicar y la meiosis de poder reducir, ¿no? Pero sí lo has mencionado muy bien. En la meiosis va a pasar de una diploide a una haploide. Muy bien. A ver, vamos a empezar entonces con la primera diapo. Acá yo les puse las principales diferencias. Hay que recordar que la mitosis va a ser el proceso por el cual una célula, que va a ser la madre, se va a dividir para poder producir dos nuevas células, que van a ser las hijas. Y estas van a ser genéticamente idénticas entre sí. ¿Ok? Entonces la mitosis va a tener la función de poder duplicar. La meiosis, por otra parte, sería el tipo de división donde los organismos de reproducción sexual van a reducir la cantidad de cromosomas en los gametos. Van a estar relacionados también con las células madre de los gametos.
En cambio, en la mitosis van a estar relacionados con las células somáticas, ¿ok? Estas células madre también son llamadas las células germinales, ¿ok? Y también ayuda a ver, acá, principalmente te dicen que puede ocurrir en las células haploides o diploides. En ambas puede ocurrir la mitosis, tanto en haploides o diploides, ya que los cromosomas homólogos no van a estar emparejados. Sin embargo, en la meiosis va a ocurrir únicamente en las diploides, que van a convertirlas a las haploides, a eso me refiero. Y la meiosis van a ser cuando van a estar, cuando van a estar emparejados. ¿Ok? Además, otra principal diferencia sería que la mitosis, el resultado va a ser 2 células hijas con igual información genética. En cambio, la meiosis va a ser 4 células hijas genéticamente distintas, con la mitad de información genética de la célula madre. ¿Ok? Y bueno, la principal diferencia o principal finalidad sería que la mitosis lo que va a querer es un crecimiento y renovación de células y tejidos y también un mantenimiento de la vida del individuo. En cambio, la meiosis va a querer la continuidad de la especie y también un aumento de la variabilidad genética. Acá lo principal es que la meiosis va a querer lo de la variabilidad genética, ¿no? Hay que recordar para hacer el proceso de meiosis que primero se deben unir 2 cromosomas homólogos, luego va a ocurrir la recombinación, que va a ser cuando estos cromosomas se van a separar y van a dar gametos, ¿no? Esto va a ser de 2N a N. Y luego también va a producir la variabilidad, que es cuando los cromosomas se unen, van a producir el quiasma y esto principalmente va a darse lo del crossing over, ¿no? ¿Alguien me podría explicar lo que es un crossing over? A ver. Jairo. Sí, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿me podrías explicar lo que es un crossing over, por favor? ¿Un crossing over? Ajá. Bueno, me imagino que será la variación genética que se va a ocurrir en la meiosis. Bien. El crossing over va a ser el entrecruzamiento cromosómico, ¿no? O sea, esa es como la traducción literal del inglés al español. Pero, ¿de qué se va a tratar esto? Se va a tratar, a ver, principalmente este entrecruzamiento va a ocurrir durante la meiosis, como bien lo he mencionado. Eso está relacionado, muy bien dicho, a la variabilidad. Y esto es cuando las parejas de cromosomas homólogos o del mismo tipo se encuentran alineados. Esto se da en las placas meióticas y tienen este mecanismo que los mantiene unidos principalmente. Además, bueno, la meiosis que se da entre los cromosomas homólogos, como bien lo mencioné, y en la mitosis ese sobrecruzamiento no se va a producir. Sí, creo que eso sería por este cuadrito. Siguiente. Esta va a ser la diferencia entre la mitosis y la meiosis, ¿ok? La mitosis se va a dar primero a la célula padre, por así decirlo. A esta célula padre yo le digo a esta célula de acá, las células somáticas, ¿no? Principalmente. Luego se va a dar la réplica de ADN y va a dar 2 células hijas, solamente 2. En cambio, la meiosis, esta célula padre va a dar una réplica de ADN también. También va a dar 2 células hijas, sin embargo acá cada una de estas va a producir 2 más. Esta de acá, por ejemplo, va a producir 2 y esta de acá va a producir otras 2. Por eso es que se dice que va a producir 4 células hijas la meiosis, ¿ok? Ok. Bien, vamos a pasar al tema de lo que viene siendo el ciclo celular netamente dicho. Hay que recordar también que esta mitosis y esta meiosis se va a dar principalmente en los eucariotes, ¿no?
Y esto sucede porque se necesita replicar el ADN y poder dividirse también. Además, a ver. Mm, mm. A ver. Fernanda, ¿te encuentras? Hola, dime. Hola, ya. Para ti, ¿todas las células se van a dividir de igual medida? O sea, de igual manera, ¿o va a haber un cambio? ¿En la meiosis o en la mitosis? ¿Tú crees que todas las células se van a dividir del mismo modo? La verdad creo que no. Pero en la meiosis creo que cada célula, o sea, la división va a ser única, pero en la mitosis es idéntica. Ya, sí. A pesar de que en la mitosis lo que se va a crear es el mismo material genético. Ya, les comentaba. Van a tener cada una sus propias señales, sus propios stop, por así decirlo, y esto sucede porque básicamente no todas las estructuras son iguales. Entonces, por eso es que cada una de esas células va a tener su propio mecanismo interno, por así decirlo. Y por eso es que estas células nunca se van a dividir de la misma manera. Quizás hay algunas que probablemente sí, pero no todas, ¿ok? Eso es importante también. Ahora vamos a pasar acá. Bien, estas son las principales fases del ciclo celular. Acá principalmente vamos a empezar por qué fase. A ver, ¿quién me podría decir? A ver. Tania. ¿Sí? Sí, ¿me podrías decir cómo es que ocurre este ciclo? O sea, ¿con qué fase se inicia? Está igual aquí, pero... Primero la interfase y luego la división. Dentro de la interfase G1, síntesis y G2, y luego la división. Ya, sí está bien, ¿no? Hay que recordar también primero la de síntesis, fase de síntesis, ¿no? Que está acá. Esta fase principalmente va a ser cuando el DNA se va a replicar y van a haber otras que se van a encargar de su división, ¿no? Otras se van a encargar de su preparación también. Por ejemplo, que se va a hacer una mitosis, que sería la división nuclear, y también una citoquinesis, que sería la división citoplasmática, ¿no? También hay que recordar que el del G1, que, a ver, este pico principalmente se va a dar como si fuera pónganle un 1x, ¿ya? En cambio, en esta fase que va a ser de síntesis, esta cantidad se va a duplicar y también se va a tener menor cantidad de ADN. Además, en la parte de acá, ¿qué sería un cromosoma? Un cromosoma, a ver, ¿a quién le puedo preguntar? Es que quiero ver. A ver, Bruno, ¿qué sería un cromosoma? ¿O qué tienes entendido tú por cromosoma? Sí, ¿me escuchas? ¿Bien? Sí. Bueno, el cromosoma es una cromatina altamente condensada. Bien, ¿no?
Este cromosoma, ¿por qué estaría conformado, por así decirlo? Bueno, ADN más histonas. Correcto, ¿no? Cada cromosoma se va a encontrar formado por ADN enrollado, acuérdense, como está acá. Vamos a encontrar el ADN enrollado y está precisamente alrededor de proteínas que se van a llamar las histonas. Ujú. Y además, cuando la célula no se va, o sea, no se estén dividiendo, estos cromosomas no van a encontrarse visibles en el núcleo. Acá también podemos observar que estos cromosomas van a tener dos partes, ¿no? Por ejemplo, acá se encuentra el centrómero y acá se va a encontrar el ARM del cromosoma. Acá va a pasar a una duplicación y esto va a incluir el ADN de replicación y también una condensación, ¿no? Acá encontramos el centrómero y acá encontramos a su cromosoma, ¿no? Pero lo encontramos como en una hilera. Acá encontramos ya dos hileras, que son los cromosomas homólogos, o sister chromatids. Y acá va a ocurrir una separación de estos cromosomas homólogos a dos cromosomas por separado, a dos hileras, a dos ADNs enrollados, por así decirlo. También... ¿Sí? Señorita, yo recuerdo que el doctor nos dijo que el cromosoma estaba formado por histonas y también por no histonas. ¿Podría decirme qué función cumplen las no histonas y en qué parte se encuentran? No recuerdo esa parte. Ya. Me parece que, a ver, la histona como tal va a ser la proteína. A ver, acá la histona va a ser la que va a dar el apoyo estructural, ¿se acuerdan? Principalmente se lo va a dar a cada cromosoma. Pero sobre las no histonas. Acerca de las no histonas. Pues ya sí me acuerdo de las no histonas. Un segundo. Creo que las no histonas van a ser las que van a dar principalmente el empaquetamiento, si no me equivoco. Porque, a ver, las histonas van a ser las que van a dar el soporte, ¿ok? El apoyo del cromosoma. Eso sí, lo tengo muy en claro. Pero las no histonas me parece, creo que sería el empaquetamiento de material genético en el núcleo. Ok, gracias. Ya. A ver. Vamos a continuar entonces acá. Hay que recordar también que estas van a ser las denominadas... Sí les expliqué que estas van a ser las cromátides, ¿no? Me parece que sí. Estos dos palitos, van a ser las denominadas cromátides o también estas cromátides homólogas, por así decirlo. Bien, acá vamos a encontrar a los principales checkpoints, ¿no? Ya que necesitamos principalmente señales y también proteínas para que la célula pueda pasar de fase. Hay que recordar, por ejemplo, acá que el G2 va acá entre la fase M y la fase G2. Es cuando va a entrar el tema de la mitosis. Además, acá nos hacemos dos principales preguntas. Si es que el ADN va a ser replicado y si es que el sistema, si es que el ambiente en donde este se produzca va a ser favorable. Porque si es que no lo es, va a daños en el organismo del ser vivo, ¿no? Y, a ver, por ejemplo, acá también
en esta fase G1, términos ya, cuando va a pasar a la fase S, o entre la fase S y la fase G1, mejor dicho, es cuando va a empezar esa transición. Acá va a encontrarse el inicio del ciclo celular, ¿no? Y también nos preguntamos si es que el ambiente va a ser favorable. Estos dos se van a encargar de que el ambiente donde se produzca este ciclo celular sea favorable, ¿ok? Eso también es importante. Acá, principalmente en la fase M como tal, vamos a encontrar a una anafase que va a pasar a una citoquinesis. Eso lo vamos a ver también en mis cuadritos siguientes. Y también la principal pregunta, yo creo que acá lo importante es lo del tema de las preguntas, porque ustedes siempre se tienen que acordar cuál es el rol principal de cada fase. Normalmente toman así también. La fase M va a ser la que se va a preguntar si es que todos los cromosomas van a estar aprensados, no van a estar unidos. Y sí, principalmente eso. Vamos a pasar a la siguiente. Acá, principalmente vamos a tener los experimentos, ¿no? También me parece que... a ver. Acá me falta un cuadrito. Ya, ok. También hay que recordar que en la mitosis, ¿no? Este ADN va a estar replicado, como bien saben, y también cuando ya se encuentre en una transición a la metafase, vamos a encontrar el tema de la línea ecuatorial. Además, vamos a encontrar que los cromosomas se van a encontrar alineados y se van a separar, pero eso lo vamos a ver también en el cuadrito. Y en la anafase, los cromosomas van a migrar a los polos. Esa también sería una principal diferencia que quería que recordaran. A ver, les voy a preguntar. ¿Alguien se acuerda de lo que es una quinasa? ¿O cuál es su principal función? Fosforilar. Claro, ¿no? Va a fosforilar y también va a activar a las proteínas. Principalmente también se van a encargar de que el ARN se logre transcribir gracias a esto. Vamos a pasar ahora sí a los experimentos, ¿ok? Bien, acá tenemos dos experimentos. En el primero vamos a encontrar una unión cuando la célula se encuentre fusionada entre estas dos fases, entre la fase S y la fase G1. A ver, lo que sucede acá es que el núcleo de la fase G1 vamos a ver que que logra entrar rápidamente en la fase S, y es que va a producir es la síntesis del ADN, ¿ok? Y acá vamos a encontrar a una célula que se encuentra fusionada en su fase M y en su fase G1. Acá el núcleo del G1 va a entrar rápidamente en mitosis, y lo que va a conllevar esto es a una condensación del cromosoma, a pesar de no haber sido duplicado. En estos dos experimentos, lo principal a resaltar es que vemos a células que responden a algo que no es propio del núcleo. Se van a juntar y van a ser avisadas por el mismo citoplasma para poder cambiar de fase. También eso nos da una principal pregunta, ¿no? Es, ¿cómo sabemos qué proteínas van a enviar las señales para poder cambiar de fase? ¿Cómo logramos encontrar esos relojes de la célula? ¿Ok? ¿Y por qué queremos estos relojes de la célula? O sea, ¿cuál es su principal función? Esta sería cuando, o nos podría ayudar, mejor dicho, cuando no queremos que la célula pase de un estado a otro,
o también o también para poder encontrar problemas en su expresión. ¿Ok? No sé si es que esto se ha entendido, si es que tienen preguntas. Avísenme, por favor. O si es que tienen una duda en general, hasta donde vamos viendo, para poder pasar a el tema de la ciclina. ¿Ninguno tiene ninguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a pasar a la ciclina entonces. Bien, la ciclina va a ser la principal proteína que nos ayuda a poder controlar la multiplicación celular. Esta también se va a encontrar en verdad en muchos tipos de especies. Por ejemplo, acá lo han encontrado en los erizos de mar. Estas cositas de acá son erizos de mar. Y estos van a generar, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Los huevitos que produce este erizo de mar son lo que va a ayudar a que pueda describir cuando una molécula, o mejor dicho, cuando los ciclos se van a ir activando, porque si se acuerdan, la ciclina era la principal proteína que nos ayudaba a la multiplicación celular. ¿Ok? Entonces se va a encargar de determinar cuando estos ciclos se activen. ¿Ok? Ok, creo que sí se entendió. A ver, en este cuadro de acá, ¿quién me podría ayudar a entender qué es un cleavage index? O sea, esto de acá. ¿O cuál es su principal función? No sé quién podría preguntar. Si mal no me equivoco, son las distintas ciclinas que están en cada... que se activan y se desactivan. Claro, este cleavage index lo que va a indicar es la cantidad de células que se encuentran en mitosis. Además, acá vamos a observar a ciertas proteínas que van a estar marcadas por la metionina, que metionina va a ser un aminoácido y en este caso esta metionina va a encontrarse radioactiva. Además, acá lo principal que se va a ver es que hay una proteína, que es la ciclina, que va a aumentar en la mitosis y también va a disminuir. A ver, en algunas vamos a ver que aumenta en la mitosis y en otras vamos a ver que disminuye. ¿Esto qué nos va a indicar? Nos indica que hay como una correlación. ¿Ok? Y vamos a ver que esto no sucede en gran cantidad de tiempo. Es decir, en pequeños periodos, como podemos ver acá, se logran alterar. Porque esto es un periodo, por ejemplo, y acá inmediatamente va a empezar otro periodo, y acá inmediatamente también va a empezar otro periodo. Entonces, estas proteínas que van a sufrir tanto por mitosis como hay otras que no lo van a hacer, ¿ok? A ver, creo que me estoy enredando. Mariana, ¿Sí? una pregunta. ¿Esos puntos máximos serían los G1 y G2? Bueno, si lo expresamos dentro de un ciclo celular. A ver, no entiendo muy bien tu pregunta. Porque los puntos máximos, acuérdate que sería G1 y la síntesis. Ajá, sino que en los puntos G1 y G2 entendí como que era crecimiento celular. O sea, como que aumenta el número de células. O
algo así lo había entendido al doctor en ese tiempo, que había estado introduciendo a la ciclina, ¿no? Pero no estoy seguro ni de lo que digo, perdón. Ya, mira, te lo voy a hacer un poco fácil. Acuérdate que en la fase G1 lo que se va a dar principalmente es, a ver, una preparación, ¿no? La fase G1 va a ser la que logra preparar a la célula para que se pueda dividir. Y para poder hacer esto va a requerir que entre en la fase S, ya que acá en esta fase es cuando la célula va a sintetizar una copia de todo su ADN. Y en cambio la fase G2 va a ser la que continúa esta fase S, ¿ok? No sé si es que te logré ayudar con eso para que lo puedas identificar un poco mejor, pero también acá lo principal que se va a ver es como les indico, a la proteína ciclina, ya que acá vamos a observar que cuando hay un pico elevado es cuando ocurre la mitosis y va a disminuir cuando no hay esta mitosis, ¿ok? Y esto nos va a indicar una correlación entre esta ciclina y esta metionina radioactiva, porque la metionina radioactiva es la que nos va a ayudar a poder indicar cuando ocurre esta mitosis en esta ciclina y cuando no, ¿ok? No sé si es que eso sí se logra entender. Creo que ahora sí lo expreso un poco mejor también. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Bien, vamos a pasar a la parte de acá. Hay que recordar que las quinasas van a estar dependientes de esas ciclinas, ¿ok? Por eso acá vemos una ciclina dependiente de quinasa o CDK. O sea, estas quinasas van a ser dependientes de esas ciclinas y lo que va a hacer esto es poder activar el complejo, como se puede observar acá. Y lo principal que va a hacer esto es que varias ciclinas van a lograr aumentar. A ver, este complejo que va a ser entre el CDK y la ciclina va a pasar por ciertos procesos. Por ejemplo, acá observamos un factor que es el Wi1 y este CDC25, pero ese CDC25 va a venir de acá, de la parte inactiva. Este sería el fosfato inhibitorio que principalmente va a dar este CDC25 a esta parte de acá para que se logre activar. ¿Ok? Es como una correlación. Este de acá le va a proveer el Wi y este de acá le va a proveer el CDC25. ¿Ok? Y sí, principalmente les podría mencionar eso acá. Además hay que recordar que la quinasa principalmente va a expresar un fosfato que logra activar a la célula y ésta pueda desarrollar su trabajo, ¿no? Como lo podemos observar acá. Y además, si es que esta quinasa produce dos fosfatos, ya no podría trabajar bien. Es bien equilibrado su trabajo, porque cuando ya expresa dos, no logra funcionar bien. ¿Y qué sucede cuando comienza a expresar dos fosfatos? Lo que necesitamos hacer es retirar uno de estos, y eso se hace mediante la fosfatasa. ¿Ok? A ver, en la parte de acá también vamos a encontrar a los diferentes procesos y estos ciclos que sí son importantes que se tienen que aprender. Estos picos acá. Por ejemplo, esta va a ser la fase G1, esta va a ser la fase S, G2, M y G1. En la parte de acá vamos a encontrar que este complejo G1-SCDK va a ingresar a esta fase G1. Este va a ser el inicio, ¿ok? Y acá vamos a observar un pico elevado de esta ciclina G1S. Y acá, solamente en la parte de acá vamos a encontrar este pico elevado. Por eso si es que les dicen, yo qué sé,
¿En qué fase vamos a encontrar un ciclo elevado de la ciclina G1S? Eso va a ser en la fase G1, ¿ok? Además, va a haber otro pico elevado en la parte de acá, que va a ser de la ciclina S. Si lo logran determinar bien, esta ciclina S va a empezar desde el inicio de la fase S hasta acá, hasta la fase M. Después, este de acá, esta ciclina M, va a empezar en la fase G2 para terminar en la fase M. Como lo logran ver, y creo que les podría ayudar, es que esta fase M va a encontrarse relacionada con el fin, o sea, con el fin del pico de la ciclina S y de la ciclina M. Creo que se les podría ayudar. Y también lo del factor APCC, que me parece que este factor... Ay, este factor era el... A ver, ¿alguien se acuerda del nombre del factor APCC? Porque yo me acuerdo su función, pero no me acuerdo bien cómo se llamaba. Me parece que era el complejo promotor de la... Uy, creo que era el complejo promotor de la anafase. Sí, creo que sí era así. Este factor de acá es el complejo promotor de la anafase o del ciclosoma. Y este factor APCC es el que va a causar la destrucción de las proteínas que mantienen estas cromátides hermanas juntas y también va a permitir que se logren separar en la anafase y se puedan mover precisamente hacia los polos opuestos de la célula. Eso sí, acuérdense, chicos, por favor. ¿Ok? Entonces, el factor APCC no es necesario que se aprenda en complejo promotor de la anafase, no, eso no, sino su función. Y su función sería la destrucción de las proteínas que logran mantener unidas estas cromátides hermanas y también permite que se logren separar en la anafase y que se puedan mover hacia los polos opuestos de la célula. ¿Ok? Bien, vamos a pasar entonces. También acuérdense que el CDC25 es el que va a actuar eliminando los residuos fosforilados. ¿Ok? Pero esto, no sé si es que les van a tomar. Eso me trauma un poco. No, principalmente acuérdense de este APCC. No creo que les tomen sobre este CDC25. ¿O qué preguntas más o menos también les han venido en sus exámenes sobre esto? ¿Alguien que me podría ayudar a decirme eso? Porque eso sí es importante. Creo que más les vienen sobre la profase, ¿no? Sobre las fases celulares. A ver... ¿Alguno me podría ayudar diciéndome eso por fin? A ver, Nicolás. ¿O Bruno? Sí, estoy chequeando la tercera unidad, la evaluación de la tercera unidad. Ya, para saber, ¿no? Porque yo sé que este CS25 va a poder eliminar los residuos tanto de treonina como de tirosina. Pero no sé si es que eso les vaya a tomar. Creo que no. Creo que lo principal que tienen que saber es que va a eliminar unos residuos fosforilados. Ese CS25. Además, acuérdense de este Wii. Ese Wii sí es importante, porque este va a ser como el guardián entre la fase G2M
del ciclo celular, o sea, de este checkpoint del ciclo celular, y esto va a permitir la reparación de ADN antes de la mitosis. Acuérdense que este Wi1 va a ser el guardián de la puerta, por así decirlo, el encargado del checkpoint G2M. ¿Ok? O sea, de la fase G2 y la fase M. Y también va a lograr reparar al ADN antes de que ocurra esta mitosis, ¿no? Ariana, en este caso, en el examen de la tercera unidad, hubo más que nada preguntas de las ciclinas y de las quinasas dependientes de ciclinas. Tipo como la activación de las ciclinas dependientes de quinasas ocurre debido a en este caso es la fosforilación, ¿no? Claro. También otra, fueron más que nada definiciones. O sea, era tipo proteína implicada en la regulación del ciclo celular que muestra fluctuaciones en su concentración durante las fases del ciclo celular, que es la ciclina. En este caso, o al menos en mi examen, no me vino tanto de lo mitosis, meiosis. Sí, a mí solo me vino una pregunta de mitosis y más sobre ciclinas, igual que Brian. Y entonces vamos a centrar un poquito más en las ciclinas. A ver, creo que deberían... a ver, un tip que yo les recomiendo, sobre todo en los primeros ciclos, ¿no? Estudien de sus exámenes pasados. Por favor, háganlo. Porque se están haciendo un gran favor. Además, lo que vean ustedes en sus exámenes, la forma en la cual los doctores les toman es muy importante porque a no ser que ya en el caso excepcional, por ejemplo, en mi caso, les cambien de doctor que haga las preguntas, normalmente lo usual es que un mismo doctor les haga el mismo examen. Entonces, presten atención al tipo de preguntas que les vienen, ¿ok? Y también está ese factor de que, no sé, por ejemplo, alteren las preguntas en los exámenes, por ejemplo, a uno le toque el examen tipo A, a otro el examen tipo B, pero si es que es dado por doctor, va a tener el mismo prototipo de pregunta, ¿ok? Eso es importante también que ustedes sepan. Eso es un tip. Les quiero mostrar también esta imagen de acá. Yo la encontré y quizás le pueda ayudar un poquito. Lo voy a agregar acá. Miren esto. Ok. Ay, y ahora como comparto un segundo. Bien, este va a ser el ciclo de expresión de la ciclina. Ok. Acá, a ver, en mi examen yo me acuerdo del año pasado que nos tomaron esto, así que esto sí le presten un poquito más atención. Por ejemplo, en la fase G1 va a empezar la ciclina G1, 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 G1S, fase S. S, no, bueno, acá ya no hay tanta relación, ¿no? Pero G2 va a tener su pico con la ciclina S, ¿no? Y la fase M va a tener su pico con la ciclina M. Esto es importante. Esto grábense, por favor. Yo creo que eso, porque la ciclina ustedes ya saben lo que es, según lo que les he preguntado, ¿no? Que sería celular. Sí, esas son las recomendaciones que yo les podría dar. A ver, a no ser que quieren que me centre en algo específico de las ciclinas, también me podrían decir. Yo abierto sugerencias, los escucho. O si no, ya pasamos a este cuadrito de acá. Les dejo un rato más también para que puedan observar esto. Vi que alguien prendió el micrófono.
Sí, yo no tenía una pregunta, sino era más que una opinión de avanzar. Ya, ya. Bueno, ese es Ok, perfecto. mi punto de vista, ¿no? Pero no sé el resto. Sí, es que tengo un poco de miedo de que hayan preguntas, entonces trato de, yo qué sé, dejar un pequeño espacio para que algunos se animen, pero no veo preguntas, entonces ya bueno, voy a hacer un poco más rápido la explicación. Ok, la parte de acá. Acá vamos a encontrar principalmente una proteína inactiva, ¿ok? ¿Por qué sucede esto? Porque no se encuentran unidos estos dos, ¿ok? Sí lo ven, ¿no? O sea, acá está la ciclina M y acá está el CDC1, no se encuentran unidos, por lo tanto decimos que no estaría activa. Vemos que a pesar de que estos se unan, siguen inactivos. ¿Por qué sucede esto? Porque necesita una fosforilación. También vemos a las proteínas que actúan tanto para apagar o prender a esta proteína. Y cuando la proteína ya se encuentra fosforilada, activa, es cuando va a influir en la cadena para poder activar más, ¿no? Por eso es que acá dice positive feedback. Y también influye en su inhibidor. ¿Para qué? Para que no sea desactivada, ¿no? Principalmente. Ajá. Sí, vamos a encontrar acá entonces que se encuentra inactiva, acá está parcialmente activa y acá está completamente activa. ¿Cuál es el factor acá importante? Sería el fosfato, ¿no? Este fosfato de acá, perdón. Porque el ATP sigue en el mismo lugar. Entonces, ustedes también guíense por ese tipo de dibujitos. Este sería el sitio activo, este sería el loop temp. Pero lo principal es que sea este fosfato activo, ¿no? Porque en esos dos no se encuentra activo. Ok, perfecto, se entendió. Ahora, la inhibición del P27. A ver, ¿a qué le suena el P27? El P27, a mí en lo personal, me suena un poco al P53. Y este P27 se va a encontrar presente precisamente en este complejo de ciclina quinasa. En la parte de acá se va a encontrar inactivo. Bien. Y precisamente este complejo ciclina quinasa nos va a ayudar a poder cambiar de fase. Así que, ¿cómo podemos hacer que el P27 se desactive, ¿no? Para poder precisamente cambiar de fase. Eso sería conmutaciones en el gen 27. P27, gen 27, ¿ok? Ok. Y acá en el control de proteólisis mediante APCC, bueno, como les decía, el APCC va a ser el complejo. ¿Cómo era? Lo que yo les decía, no se acuerdan tanto de complejo, aunque podría ser complejo promotor de la anafase, ¿no? Pero no se acuerdan tanto de eso. O al menos no les recomiendo eso, porque hay cosas un poco más. Si era el complejo promotor de la anafase. Ya, ok. Entonces sí, es el complejo promotor de la anafase. Y además acuérdense que este se va a encargar del control del ciclo celular, va a promover también la transición de la metafase a la anafase y va a favorecer la salida de la mitosis, ¿ok? Y acuérdense que las principales dianas de la APCC en la mitosis van a ser la ciclina A y B y la securina. Pero no creo que les haya tomado eso, creo que no les tomaron eso. Ya. Ajá. Ya, acá va a haber una proteína que va a contener una ubiquitina. Ajá, va a contener una ubiquitina. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que logre matar a las proteínas o que logre degradar esas proteínas. Y sí, eso es principalmente. Además, cuando se encuentra activo, la ubiquitina va a marcar la ciclina M, que va a conllevar a una metafase. Y para que logre avanzar, debe degradarse la ciclina, como se encuentra acá. Siguiente. Bien, acá más lo principal que podemos encontrar es el factor de crecimiento que se encuentra unido al receptor. Acá las ciclinas se van a encontrar sintetizadas, acá la ciclina se va a unir al CDK. ¿Y qué va a ocasionar que se una la ciclina al CDK? Que la ciclina activa este CDK
Y este CDK activo va a estimular a la replicación del DNA o del ADN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, o sea, por qué queremos que el CDK se encuentre activo? Para que haya una correcta replicación de ADN. Vamos a pasar entonces al control del ciclo celular. Acá va a encontrarse la fase G1-CDK. ¿Qué son esos cuadritos amarillos? O sea, ¿qué entienden ustedes como esos cuadritos amarillos? Son las quinasas, los point checks en cada fase. Bueno, en cada parte del ciclo celular. Ya, estas van a ser las ciclinas dependientes de quinasa, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Sí. Y ok. Perfecto. Estas van a ser las ciclinas dependientes de quinasa. Acá también acuérdense que el G1-CDK va a favorecer a un correcto ambiente extracelular. Estos dos, el G1-SCDK y el SCDK, va a contribuir a un daño en el ADN. También este MCDK va a contribuir a una re-replicación de ADN o también a una no replicación de ADN o a un daño en el ADN. Y el APCC, acuérdense de qué cosa era, ayudaba a que se encargue del control del ciclo celular, también va a promover la transición de la metafase a la anafase y va a favorecer la salida de la mitosis, ¿ok? Sí se entendió. O sea, les repito eso porque eso sí es importante, chicos, por si acaso. Nada más. Nuevamente repito. El APCC se encarga del control del ciclo celular, transición de metafase a anafase y favorece la salida de la mitosis. Continuamos. Este cuadrito me pareció excelente. ¿Qué proteínas regulan el ciclo celular? Las ciclinas y la ciclina dependiente de quinasa. ¿Cómo funcionan? Por los checkpoints, ¿no? G1S, G2M, APCC. G1S sería si las condiciones se encuentran favorables. El G2M es si es que el ADN va a encontrarse replicado por completo. El APCC sería si es que los cromosomas se encuentran unidos al uso. Spindle es uso. ¿Ok? Y también va a encontrarse una activación del factor CDK y una generación o degradación de las ciclinas. ¿Ok? O sea, ¿cómo funciona también? Por la activación del CDK y la generación o degradación de las ciclinas. ¿Ok? ¿Qué dos proteínas? Ciclinas y ciclina dependiente de quinasa. Ya. Ok. Ok, acá principalmente, ok, vamos a encontrar a las principales fases, G1, SM, G1. Acá en la fase G1 va a encontrarse una pre-replicación de los complejos de replicación. Esta sería una fase de iniciación, elongación, y esta sería una segregación de cromosomas, ¿no? En la fase S, a ver, acá también en la fase G1 va a ser un complejo pre-replicativo, se va a encargar de poder replicar el ADN, y acá va a encontrarse una helicasa, o sea, va a encontrarse una polimerasa que es la helicasa, y esta va a poder abrir a las células, ¿ok? Y este complejo pre-replicativo también va a reclutar a otras proteínas. Luego se encuentra lo de la segregación de cromosoma, que va a ayudar a la separación, como lo podemos observar acá. Bien. Bien. Acá es un resumen. Primero se encuentra lo de la síntesis de la ciclina, que empieza en la fase S tardía y va a continuar a la fase G2. Esto se da debido a que la ciclina está siendo protegida de la degradación en esta etapa y se va a acumular. También acá la ciclina va a estar combinada con el CDK, lo que va a producir MPF. El MPF vendría a ser
Y bueno, este MPF también cuando haya suficiente, las moléculas se van a acumular y la célula va a pasar de una fase G2 y acá va a iniciar la mitosis, ¿no? Además, en la parte 3, el factor promotor de la maduración, que es MPF, se va a encontrar fosforilado por varias proteínas. Este factor promotor de la maduración va a tener sus puntos durante la metafase. Además, en la anafase, la ciclina se va a encontrar... No. Además, acá en la anafase, el componente de la ciclina se va a encontrar degradado, o sea, este MPF se va a encontrar degradado, y esto va a terminar en la fase M, y también la célula va a entrar en la fase G1, ¿ok? En esta parte de acá. Y por último, en la fase G1 se va a encontrar, o bueno, va a continuar la degradación de la ciclina, y este componente CDK de la MPF se va a encontrar reciclado. Acá está lo de las fases de la mitosis, ¿no? Bien, acá les traté de ordenar un poquito mejor. Yo lo hallé esto mediante CAN. Profase temprana, principalmente su uso mitótico se va a empezar a formar. Acuérdense de esto, eso es importante. Los cromosomas se van a empezar a condensar y el nucleolo desaparece. No hay nucleolo. ¿Ya? Profase tardía, la envoltura nuclear se va a descomponer, los cromosomas van a estar condensados por completo. Continuamos con la anafase. Ya. Un segundo, no. Ay, Dios, un momento. Ya, perdón, chicos, había pasado acá un accidente por casa. Ok. Ok. ¿En qué estaba? Sí, la profase temprana, la profase tardía. Como bien les dije, está la prometafase. Eso sí me parece que sí les había explicado. Sí, acá sí les había explicado. Los cromosomas condensados por completo, la envoltura nuclear se va a descomponer. Profase, el uso mitótico se va a empezar a formar, los cromosomas van a empezar a condensarse y el núcleo lo va a desaparecer. Luego vamos a continuar con una metafase donde los cromosomas se van a alinear en la línea metafásica, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Una línea. Bien. La anafase, los microtúbulos se van a empujar a los polos, estos microtúbulos y notocoros van a jalar los cromosomas hacia los polos. Los cromosomas se van a empezar a descondensar, el uso desaparece, la membrana nuclear va a reaparecer y el núcleo reaparece. Además, la citocinesis se va a dar entre estas dos, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué les podría mencionar sobre esta citocinesis? Es cuando la división, o sea, es para la división del citoplasma, cuando queremos formar dos células nuevas y se encuentra entre esas dos etapas. Bien. En las fases de la meiosis 1 encontramos en la profase 1, metafase 1, anafase y telfase. ¿Ok? La célula acá va a encontrarse diploide. Los cromosomas homólogos van a formar pares y también va a haber un entrecruzamiento, van a intercambiar los fragmentos, ¿no? ¿Se acuerdan del entrecruzamiento que les había mencionado al inicio de la clase? Ya. La metafase, estos pares homólogos se van a alinear en la placa metafásica, acá. La anafase 1, los homólogos, o sea, esos
dos distintas cromátides hermanas. ¿Ok? Acá en la fase de la meiosis 2 va a encontrarse una profase 2, metafase 2, anafase y telofase. O sea, si se dan cuenta, aquí hay una profase 1 por la meiosis 1. Meiosis 2, profase 2. ¿Ok? Ok. Las células iniciales van a ser haploides. Estas haploides se van a encontrar de acá, acuérdense, por si acaso. Estos cromosomas también se van a condensar. En la metafase 2, esos cromosomas se van a alinear en la placa metafásica. En la anafase, las cromátides hermanas se van a separar a los extremos opuestos, así como sucedía acá. Literalmente está sucediendo lo mismo, solamente que con dos cositas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos 4 células al final, no queremos 2, como sucedía en la mitosis. ¿Ok? Y en la telofase, acá ya los gametos van a encontrarse, bueno, recién formados y van a ser haploides. Y cada cromosoma va a tener solamente una cromátide. Termina siendo 4 células, ¿ok? Acá son 2. Por eso es que se da dos fases, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda, sugerencia? Para pasar al quinto coro. Estoy tratando de volver. Estoy tratando de volar. ¿Me preguntas sobre alguna de las fases? ¿Por qué sucede? ¿No? ¿O se entrecortó? Por mí está todo bien. Y ya. Ok. Bien, pasamos al kinetocoro entonces. ¿O chicos, alguno tiene alguna duda? ¿Alguien creo que prende el micrófono? Sí. No, yo decía que no Ahí. tenía ninguna duda. Ya. Ok. Pasamos al kinetocoro entonces. Ok. Ok. ¿Alguien me podría decir qué es un kinetocoro? Es una proteína que rodea el centrómero. Sí, ¿no? Este kinetocoro, la principal función que va a tener es lograr iniciar, controlar y supervisar los movimientos de los cromosomas en la división celular. Repito, va a lograr iniciar, controlar y supervisar los movimientos de los cromosomas en la división celular. Entonces se va a encontrar en esta unión cromosomas tubos. Va a lograr que haya una movilización del centriolo y también va a lograr llevar a la anafase, ¿no? Acá se encuentra el cromosoma replicado, acá se encuentra la región del cromosoma, el centrómero, acá se encuentra el kinetocoro y estos serían los microtúbulos que tienen el kinetocoro, ¿no? Esta es una imagen a microscopio de luz, sí, no, a un microscopio. Y acá se va a encontrar la anafase y esta sería la dirección que tiene la cromatide, ¿no? Estos microtúbulos se van a encontrar embebidos por este kinetocoro. ¿Se acuerdan? Acá, honestamente, también les podrían sacar la figurita, ¿no? Ok. Y también... Acá también otro dato que les podría dar es que la coesina, su principal función va a ser la de poder unir a las cromátides hermanas que se encuentran en la parte de acá. Estas cromátides hermanas, su principal función o mediante la separasa, estas cromátides hermanas van a poder llegar a la anafase. Okay. Este es un cuadrito ya de resumen, que sería la principal diferencia entre la meiosis y la mitosis. Esta sería la meiosis 1 y esa sería la fase S, ¿no? Mitótica. Y bien, sí les logré mencionar la principal diferencia, que la mitosis duplica, la meiosis reduce. Sí les logré explicar eso. Así que nos vamos a ir ya al tema de los alelos.
Ok. Ok. Estos cromosomas van a ser los bivalentes, ¿no? Acá se van a encontrar unas cromatídeas hermanas y ese va a ser el centrómero. Acá se va a encontrar el quiasma, ¿ok? Lo principal acerca de estos cromosomas es que va a ocurrir una recombinación o mediante un intercambio. Y este intercambio o recombinación lo que va a hacer es diferenciar, ¿no? Eso es el... Okay. Ay, estaba acá. Acá principalmente vamos a encontrar un complejo de Zipper-like. Este complejo verde va a ser el sinaptonemal y este se va a comenzar a formar. Además, acá se van a encontrar unidos a los homólogos, ¿no? Esta cromatina también se va a continuar a condensar. Estas van a ser las cromatídeas hermanas. Acá se va a encontrar el complejo sinaptonemal. Y estos van a ser los crossovers, ¿ok? Además, este complejo sinaptonemal va a estar completamente formado. Estos dos homólogos, estos dos cromosomas homólogos, van a estar en sinapsis y durante esta el ADN se va a romper. Y también va a producir finalmente un crossover, ¿no? Además, acuérdense que este complejo sinaptonemal o sinaptonémico también se le llama, es el que, bueno, principalmente lo que va a hacer es, o bueno, juegan un papel central en lo que viene siendo este apareamiento de cromosomas homólogos y también que se encuentran esenciales en estos procesos de crossing over y también de la segregación cromosómica en la primera división meiótica. Acuérdense de esos 3 datitos, que creo que sería lo principal a resaltar acá, honestamente. Bien, estas también se van a encontrar relacionadas, estas fases de acá, con la meiosis, que son el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. De acá creo que no les pregunté, pero acá es un cuadro más o menos comparativo para que se les pueda resultar un poco más sencilla la información. El leptoteno es cuando los cromosomas se van a ver como unos filamentos largos y delgados. El cigoteno es cuando estas dos cromatídeas hermanas se van a aproximar a las cromatídeas del cromosoma homólogo. El paquiteno es cuando se van a producir intercambios de fragmentos de cromosoma entre estas dos cromatídeas homólogas. Y este también va a ser el proceso de la recombinación, ¿no? Principalmente. En el diploteno, que bueno, va a ser continuado por la diacinesis. Bueno, en el diploteno, acuérdense que después del intercruzamiento, estas cromatídeas se mantienen unidas por los quiasmas. Acá se encuentran, ¿no? Esas son las cromatídeas paternas, esas son las maternas, acuérdense. Y estos quiasmas principalmente son las zonas donde se va a producir el entrecruzamiento. En la diacinesis, acuérdense que las cromatídeas van a llegar a su grado máximo de empaquetamiento y también se va a disgregar la envoltura nuclear y también van a aparecer las fibras del uso donde se van a unir los cromatídeas, ¿no? Acá va a encontrarse el rompimiento de este complejo sinaptonemal, el desamblaje sinaptonémico. Bien, estas van a ser las principales propiedades también de la mitosis, pero esto creo que sí les explico. Vamos a pasar mejor a lo de los alelos, ¿ok? Bien, acá sí va a producirse gracias a la recombinación o intercambio. Acá el principal factor o lo que los diferencian a estos alelos van a ser el gen 1, ¿no? Esta va a ser la principal diferencia entre estos alelos.
porque si se dan cuenta, estos de acá, estas cromatídeas hermanas van a tener el gen 2 con igual alelo, en cambio en el gen 1 van a ser diferentes. Además, los cromosomas homólogos van a ser duplicados en la meiosis 1. Acuérdense también que si es que el gen estuviera juntos, se van a enredar juntos, como lo podemos observar acá, es como si se dieran de la manito. ¿Y para qué nos ayuda esto? Esto es un poco más patológico, porque si es que tenemos un alelo que representa al sabor amargo y otro a la diabetes, estos se van a correlacionar. En otro caso distinto, si es que tenemos un alelo que se relaciona con, yo qué sé, calambre muscular y otro alelo que se relaciona ya con el Parkinson, por así decirlo, eso también significa que hay una correlación y en verdad sí lo hay, ¿ok? Y sí, eso es principalmente, eso es lo principal de acá. Y eso sería todo. También les voy a proyectar ahora lo de las preguntas, pero honestamente solamente encontré 2. Así que, de todas formas, las voy a proyectar. Si es que les ayuda de algo, en buena hora. A ver, un segundito. Ok, por ejemplo, les podrían preguntar así. A ver. Una pestaña. Esto de acá. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Les podrían preguntar, ¿qué moléculas cumplen la función de empaquetar el material genético en cromosomas dentro de la célula? ¿Qué sería? ¿Alguien sabe? Son las histonas, ¿no? Sí. Bien. Otra que encontré acá. Esto era lo del ARN. Eso es lo que les puse en la anterior clase, ¿se acuerdan? Creo que estaba por acá. Acá, ¿no? La fase G1, que está relacionada con la ciclina D. ¿Se acuerdan que les dije lo del cuadrito? Acá está. Pero no está relacionado con la ciclina D, es la fase S que se encuentra relacionada con la ciclina A. Eso les voy a pasar mejor lo del PPT porque eso sí les va a ayudar muchísimo. Acuérdense acá también que la proteína viral E6 actúa también sobre la P53, que va a inducir a su ubiquitinación y posterior degradación, pero eso es más general. De ahí no encontré mucho más. Pero principalmente, como ustedes mismos decían, ¿no? Creo que sería más el repasar la función de cada uno, como les he ido mencionando en esta clase. Les voy a pasar de todas formas el PPT y eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. No, gracias a ti, Ariana. Gracias, Ariana. Gracias.